gracias por venir, gracias al doctor, a Nelvi, a Vicky y a Marcelo, que vinieron también desde lejos. Pero bueno, cuando escucharon la propuesta, no dudaron ni un minuto en decirme que sí. Realmente les agradezco de corazón. Todo lo que es accidentes de tránsito a mí me llega muy de cerca, y desde hace muchos años, que cuando era profesora de automotores enseñaba la ley de tránsito, más que nada para concientizar. Y creo que en este lugar, y con la temática que vamos a abordar hoy, logramos articular tres patas importantísimas dentro de lo que es accidentología de tránsito, ¿sí? Que hoy es un gran problema en la salud pública. El principal, digamos. Así que, nada, solo agradecerles. Ojalá que todos nos llevemos algo bueno de esto y que sea la primera de muchas charlas para que, nada, los productores empecemos a ocupar el rol que tenemos que tener como principal vínculo entre el asegurado o la víctima, que a veces nuestros asegurados son víctimas, y la compañía, y obviamente todas las asociaciones. Nuestro rol es la prevención. Así que gracias a todos por venir y nada, gracias Gonza por aguantarme, que lo volví loco para poder armar la charla. Gracias al doctor, a Vicky, que también lo volví loco. Y bueno, le doy la palabra al presi. Sí, bueno, gracias. Buen día a todos. Bueno, muchísimas gracias. Para mí y para nosotros esto de interactuar y ser parte de y poder mejorar lo que lamentablemente las estadísticas son muy malas para nosotros y para la sociedad en general. El rol del productor, como dijo Silvia, es fundamental y lo que tenemos que hacer es reforzar esa enseñanza al productor para que sea también un actor de prevención y muchos productores lo hacen, esto de dar consejos de seguridad vial y estar cerca del cliente, y también cuando pasan las situaciones para que no sean tan graves. Yo quiero nada más que agradecerles a todos por estar acá, agradecerte Silvia, agradecerte Gonza y a todos los que le hicieron posible a esto, y seguramente vamos a aprender muchísimo. Gracias. Y a Leo, sí, por y eso a a todos, que se fueron al fondo como los alumnos que nunca estudian. De verdad, vamos a tener otra participación. Sí, por supuesto. Primero la asociación y después la parte dura, la parte que cuenta los números. Que también nos va a enriquecer porque ellos necesitan de nosotros. Somos el primer vínculo que hay con el asegurado. Así que espero que les sirva la charla y nada. Gracias por venir. Gracias. Le doy la palabra al doctor. Gracias, APAS, por recibirnos. Es un honor y un gustazo estar con ustedes. Mi nombre es David Bernstein, soy abogado de víctimas de tránsito, cumplo ahora 61 años, casi 40 años en esta actividad. Estoy acá como socio fundador de la Asociación Civil Movilidad Activa y Sostenible, junto acá con mis coequippers, que son los más importantes en realidad. Yo acá solo acompaño, pongo mi granito de arena. Desde la Asociación Civil Movilidad Activa y Sostenible, nuestra misión es salvar vidas. Salvar vidas esencialmente a través de acciones y trabajos para la prevención de siniestros viales. Desde la asociación nuestra también intentamos modificar realidades sociales mediante actos de bien. Sucede que en Argentina lamentablemente fallecen más de 6.300 personas por siniestros de tránsito y más de 120.000 personas sufren heridas incapacitantes
Esto ocurre desde hace más de 3 décadas. Cuando yo tenía 20 y pico años, ya estaba en esta temática y las estadísticas son muy tristes. Detrás de cada número hay vidas que se van y no vuelven más, familias que quedan destruidas, historias de vida muy dolorosas, vidas truncadas. Y muchas veces se trabaja post siniestro de tránsito, se trabaja después de que ocurrió el siniestro. Y la verdad que desde nuestra asociación entendemos que nada mejor que la prevención. Es la única forma de que este flagelo, que son los siniestros de tránsito, puedan mermar. ¿Y qué mejor para prevenir que trabajar en equipo? ¿Qué mejor que trabajar ustedes, los productores de seguros, junto con las compañías de seguros y junto con las asociaciones civiles de tránsito? La nuestra es de movilidad activa, pero estamos involucrados en la problemática de tránsito para generar prevención y acciones de prevención. Es por ahí, sin dudas es por ahí. En el imaginario popular o el colectivo imaginario hay una idea a veces instalada de que las compañías de seguros están en una vereda y las víctimas en una vereda diferente. Yo no coincido con esta mirada, estoy convencido, tengo la convicción de que hay que trabajar juntos construyendo un nuevo camino entre la gente, las víctimas, las compañías de seguro y por supuesto los productores de seguro, son el nexo fundamental. Las compañías de seguro ejercen una función social, tienen una función social, que es reparar económicamente los siniestros después de que se producen y sostener, obviamente, a familias damnificadas que a veces quedan desamparadas ante un siniestro de tránsito. Es una función importante. Por eso, como eje de este seminario, me gustaría proponerles 4 temas, 4 vectores. El primero es menos lógica de discusión entre las compañías de seguro y las víctimas. El segundo eje, más articulación entre las compañías de seguro, los clientes y los productores de seguro. El tercero, generar trabajos de prevención en lo que sería las víctimas o las asociaciones de víctimas, las compañías de seguro y los productores. Y por último, tratar de generar humanamente y profesionalmente entre los productores y sus clientes el mayor acompañamiento posible. Porque creo que el rol de los productores es también esencial en materia de prevención. Como síntesis, este dicho que está de moda, pero nunca más aplicable que hoy: nadie se salva solo. Los dejo con una mujer maravillosa, que es Nelly Boulders, la mamá de Sofía Owell. Gracias. Mamá de Sofía Owell. Voy siempre con el cartel de mi hija adelante. Creo que ella fue una víctima fatal de tránsito y creo que desde mi lugar puedo tratar de concientizar, de que la gente entienda de que esto le puede pasar a cualquiera. Yo en mis más recónditos sueños he pensado estar en este lugar y aquí estoy. Soy de esas que prendían la televisión, estaba el noticiero y todos los días veías una tragedia y cambiabas de canal porque todos los días era lo mismo, hasta que un día en la tele, en las noticias estaba yo y la víctima era mi hija y ahí no pude ya cambiar de canal. Uno entiende la gravedad de estas tragedias, me parece que cuando a uno le pasan se da cuenta de lo desgarradoras que son. Antes
pareciera que no. Mi hija tenía 26 años, era fotógrafa, estudiaba en una Artes del Fuego, hacía fileteado porteño y trabajaba en los corredores seguros del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El 3 de enero del 2018, ese fatídico día, después de trabajar, salió en su bici y fue a la casa de su amiga, Valentina. Casi todo el trayecto lo hizo por bicisendas, hasta que tuvo que atravesar la calle Perú, tuvo que doblar por la calle Perú. Un 3 de enero la calle Perú estaba, no había mucho tránsito, era un día de sol y mi hija iba adelante, el chofer la seguía, el chofer la apuraba porque le frenaba y le aceleraba, la apuraba y hasta que le molestaba la presencia de ella, hasta que en un lugar reducido por obras el chofer trató de sobrepasarla y la mató, murió en el instante. Mi hija estaba a una cuadra de llegar a la casa de la amiga. Por la irresponsabilidad de una persona, por el mal accionar, mi hija perdió su vida, perdió sus sueños, su futuro, y con ella se llevó parte de nosotros. Ahí nos empieza otra historia para la que no estamos preparados. Yo no estaba preparada, yo no conocía estos temas. Abogado civil, abogado penal, pericias y todas esas cosas que uno no sabe ni cómo se abordan ni cómo empiezan. Igual hay muchas familias que tampoco pueden llegar a tener un abogado civil penal porque no hay pruebas, porque donde pasó el hecho no había cámaras, no hay testigos, y entonces muchos casos quedan en la nada misma, ¿no? Hay algo de lo que no se habla cuando pasa un siniestro, porque solo uno se entera de los siniestros, porque hay tantos, pero lo que pasa a una familia después de que pasa una cosa así, o sea, es algo terrible. Primero la cosa penal, que uno aborda una y otra vez, le cuentan cómo murió su hijo, una y otra vez. Y encima, enfrente del asesino. Es una situación terrible. Después hay que abordar que en la parte civil le pongan valor a la vida de tu hijo. Uno como madre no puede entender de que tenga valor eso, de que no hay número que le puedan poner a la vida de tu hijo. No existe cálculo que aborde todo lo perdido, la vida perdida, los sueños. Ahí me parece que tiene que ver algo muy contenedor para acompañar a esta gente que está abordando un momento tan terrible.
creo que las familias en el futuro van a recordar más cómo fueron tratadas, si fueron tratadas con cariño, con afecto, o si fueron tratadas con frialdad. Influye mucho como el trato que tuvo la compañía para con uno. Por eso es importante que toda la gente esta ustedes supongo que son los que trabajan en seguros, entiendan que cuando hay algo fatal no es simplemente un caso común, es un siniestro, y que están tratando con gente que en ese momento está pasando el peor momento de sus vidas. Bueno, en la bici va una vida, la bicicleta es tránsito, y todas las víctimas y familiares de siniestros viales presentes. Muchas gracias. Es difícil, bueno, después de Nelvi, retomar, está todo dicho, creo. Voy a tratar de tomar fuerza para seguir. Después de escuchar a Nelvi, más que nunca, creo que lo más noble es enfocarnos todos en la prevención, en tratar de que esto ocurra la menor cantidad de veces posible. Voy a la práctica. Vamos a la práctica de las calles de todos los días. Voy a hacer un juego, un role-playing. Les voy a preguntar yo a ustedes, a los productores de seguros. Cuando ocurre un siniestro, cuando ocurre un choque, ¿qué es lo que siente el asegurado? ¿Qué es lo que le pasa al asegurado? ¿Cómo reacciona el asegurado, sus clientes, apenas en esos minutos inmediatos de ocurrido un choque, un siniestro? ¿Cómo reacciona el asegurado, el cliente, apenas ocurre un siniestro? ¿Qué es lo que piensan? Levantan la mano. Gonzalo les va a acercar el micrófono. Y bueno, juntos un poco pensamos qué pasa en esta situación inmediata como disparador, ¿no? Como disparador para lo que sigue el seminario. A ver, acá. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Tratando de poder hablar. Yo tuve un caso de un cliente que tuvo un siniestro que fue a la destrucción total, su vehículo, su familia iba en el auto. A mí lo que me llamó la atención de cuando me llamó me dijo, no, mami, se tuvo un accidente muy grande, muy fuerte, que no me acuerdo qué cobertura tengo, por favor. Me dijo, te corto porque están sacando a mi mujer del auto. Yo me quedé dura porque dije, estaban los bomberos ahí y él se acordó de llamarme. Bueno, todo el transcurso del siniestro, que fue la destrucción total del auto, se le apagó. Él me terminó diciendo, fuiste como mi mamá en este proceso, porque el hecho de que me llamara en ese momento, yo dije que no sé si uno en ese momento se acuerda del segundo, estando tu familia dentro del auto, ¿no? Hizo que me involucrara de un modo entendiendo lo importante que era esa situación para él de protección, ¿no? Bueno,
no siempre nos acordamos que quien está pasando por un proceso de siniestro, nosotros por ahí lo tenemos muy automatizado. Exacto. Entonces, a veces cuesta ponerse en el lugar de esa persona que está pasando por un montón de situaciones, no solamente las materiales económicas, no todo el conflicto que trae un siniestro, sea, no digo de esta rapera, un siniestro más sencillo que también trae mucha dificultad. Bueno, esto realmente no lo esperaba así y es para reflexionar. Gracias. Muy valioso, muy valioso. Gracias, gracias. Gracias por participar. La señorita. Hola. Yo creo que en esos momentos las personas que tienen un siniestro, no importa la magnitud del siniestro, obviamente si es algo fatal, ni hablar, ¿no? Pero es un momento de máxima vulnerabilidad y donde están buscando del otro lado con quien se comuniquen la ayuda, la asistencia. Yo digo que es como el abrazo simbólico que uno tiene que darle en ese momento, que busca una contención. A veces es una solución inmediata, a veces es una respuesta, a veces es, no tengo la respuesta, pero te voy a acompañar en ese proceso. Me parece que eso es lo más importante de lo que dijo Nelly hace un ratito, de la importancia de tratar con cariño y con respeto en una situación delicada. Gracias, gracias, gracias. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Mi nombre es Katia Madroñal y he tenido a lo largo de mi trabajo, de los años, porque hace mucho que trabajo como productora, siniestros muy grandes. Muchachos que han quedado en coma, que han tenido que volver a aprender a caminar, a comer. Padres que se sienten en una situación horrible, familias donde también tienen un siniestro con destrucción total del vehículo, en plena ruta, en provincia, lejos de sus casas. Y lo primero que hace el asegurado justamente es eso: mandarte fotos, videos de cómo está la familia, cabeza rota, la pierna, el brazo. Hay una chica muy jovencita, hija de un asegurado, que tuvo una situación horrible, que tuvo quebradura en el brazo, una rodilla, se le abrió la cabeza. Y como dice ella, recurren al productor de seguros como, ¿qué hago? Entonces el trato que el productor de seguros tiene que tener tiene que ser no solo profesional, sino muy humanitario, ser cercano. Acompañarlos, y después de 4 años incluso, más allá de que el vehículo ya se lo pagaron, acompañarlo con todo lo demás, porque sigue siendo asegurado, pero le cuentan la recuperación, qué es lo que pasa con una operación, con la otra, los problemas económicos que eso le trae y demás. Entonces sí, no solamente es desde la concientización hacia los mismos asegurados, sino que el mismo productor tenga ese trato cercano y humanitario. Gracias, 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 gracias. Bueno, obviamente lo que dijeron es 100% real. Cuando el asegurado tiene un accidente, entra en estado de shock. No sabe qué hacer y necesita, obviamente, de este acompañamiento que ustedes, los productores de seguros, pueden brindar mejor que nadie, porque su cliente, los clientes de las compañías de seguros, yo también soy cliente de compañías de seguros, soy abogado y así todo, lo primero que hago es llamar al productor. O sea, es la mano solidaria, la mano amiga en ese momento, que brinda no solamente una guía, sino también contención. Voy ahora a trabajar un poco acá en un tema un poco más técnico. Creo que es tan importante el trabajo que hacen los productores de seguros que incidiría su labor, porque me encanta lo que dijeron acá las 3 chicas. Ojalá esto fuera el común denominador de todos los casos, pero no siempre sucede así. Entonces, el rol del productor
La flechita, perdón. El rol ahí está. A de costado. Ahí va. El rol del productor es clave, como estaban ustedes acá ayudándome en la charla, con un acompañamiento real, no solo en lo administrativo, obviamente en eso la tienen todos clarísima, sino también en lo empático, en lo humanitario y en lo preventivo. Los primeros minutos, cuando ocurre un hecho de tránsito, hay unos primeros momentos que son esenciales porque es donde uno tiene que tratar de ser dentro del shock, cuidadoso para poder preservar qué es lo que pasó. Hay un dicho popular, un adagio latino antiquísimo, debe tener cientos de años, que dice: el tiempo que pasa es la verdad que huye. Muchas veces, si el propio cliente, el asegurado, en ese primer momento no toma ese recaudo de sacar algunas fotos o filmar o a veces hasta cambiar datos, después se hace muy difícil para la compañía de seguros evaluar cómo cubrir el siniestro, mismo para sus propios clientes también. Necesitan, digamos, todas las partes involucradas, saber qué pasó y cómo sucedió. Pero bueno, esa, de alguna manera, ese estado de shock inicial perturba a todos los asegurados. Creo que nadie sale de este estado de shock. Entonces, está muy bueno un trabajo inicial, a veces hasta yo diría, cuando el cliente contrata la póliza, ya inicialmente, de arranque, cuando el productor se abraza con el cliente y le dice suerte con la nueva contratación de seguro, quizás una charla o alguna entrega de algún formulario sobre cómo manejarse ante un siniestro, qué situaciones proteger, que ahora vamos a conversar, porque la gente queda realmente como congelada y se van a veces del lugar del siniestro, casi diría escapándose. Es tan feo, lo que la gente siente es tan feo, que lo que quiere es irse. Y a veces se van sin preguntar los datos del otro. Pero quiere irse porque chocó y está tan angustiada la gente que esto nos pasa. Se va cuanto antes puede del lugar del hecho, porque ver el auto chocado, que le duele acá, la angustia los invade y se va. Voy a usar un término vulgar, coloquial, que se usa en redes sociales, en inglés. Perdón por la vulgaridad, pero en redes todo el mundo, WTF, what the fuck. Claro, ¿qué miércoles pasó? Dice la gente, con asombro. Y nada, y la verdad es que, repito, sienten esto, me quiero ir. Bueno, ¿qué es lo que hay que recalcar como productores de seguros? Obviamente a los asegurados, obviamente tomar datos. Hay que tratar de, con empatía, todos se quieren ir, pero bueno, pasó. Acá estamos, hay que tratar de tener templanza, preguntar los datos de la persona con la que chocaste, ¿no es cierto? Obviamente, pedir cédula verde, lo sabemos, son verdades de perogrullo, pero la gente en la práctica se quiere rajar. Entonces, bueno, número de teléfono de la persona con la que chocaste, mínimo, parecen pavadas, a veces la gente no cambia ni el celular con la persona con la que chocó. Y si el siniestro resiste gravedad, y hay algún tipo ya de gravedad, obviamente hay que llamar a la policía. Hoy en día, la asistencia pública, y no es inmediata, no siempre viene la policía, no siempre viene automáticamente el SAME, hay que llamar. El asegurado, bueno, claro, el asegurado es quien tiene que pedir el auxilio de la autoridad policial o el auxilio del SAME. Es así, pero tiene que estar la gente un poco preparada para saber cómo manejarse en este momento y no estar tan desbordada por el shock. Bueno, necesito hablar de lo que hablamos de las pruebas. A veces
desentrañar cómo ocurrió un siniestro cuesta un montón a la compañía de seguros, a las víctimas. Entonces, es bárbaro si uno pudiera tener esa templanza, agarrar el celular, que lo usamos el celular siempre para mal. Ahora voy a hablar. La peste de ese celular, la peste, en lo que es materia de tránsito, es, para mí, ya en camino a ser la causal número 1 de los siniestros, el celular. Pero bueno, acá usémoslo para filmar. ¿Qué pasó? Filmo dónde quedaron los autos. Después, para la propia víctima, para el asegurado, para la aseguradora, con esa filmación uno ve qué pasó. O sacar un par de fotos. Digo, la gente tiene que estar con esa templanza de poder un poquito hacer ese trabajo de proteger las pruebas. Lo mismo en la salud. Con este afán de irse del lugar, a veces la gente se olvida, está golpeada, está lastimada, y se van. Y la verdad, sí, hay que llamar al SAME o ir a un médico o hacer de alguna manera un mínimo chequeo para registrar qué es lo que te pasó. Punto D, y acá quizás me meto yo espontáneamente, el protocolo son 72 horas para avisar a la compañía de seguros. Y yo digo, ¿y por qué? Mejor llamar dentro de las 24 horas. O sea, está bien, lo legal son 72 horas, pero la verdad que uno debiera aconsejarle al cliente lo antes que pueda llamar mejor. Porque cuanto antes se involucra el productor, cuanto antes se involucra la compañía de seguro, mejor. La inmediatez ayuda a dinamizar el trámite, a estar más en contacto en el tiempo con la realidad de lo ocurrido. Y bueno, vuelvo al comienzo. O sea, uno trata de actuar siempre con prevención y no post-siniestro. La información es prevención. Ustedes como productores de seguros, la información que puedan brindar ayuda para concientizar y para prevenir. La gente, el cliente, el asegurado, si está preparado, obviamente tiene mejores posibilidades de defender los propios derechos de sus clientes, se agilizan los procesos y obviamente el productor de seguros de esta manera puede acompañar a las víctimas en todo sentido. Hay también una tarea del productor como facilitador, que está un poco inmerso en todo lo que ya conversé. O sea, el productor en lo teórico está involucrado con el trámite administrativo, todos lo sabemos, pero la parte humana y la parte, de alguna manera, de guía es también esencial. Y también hay un tema que estaría bueno articularlo con las compañías de seguros, que es el conocimiento, que está bueno a veces, que cuando el caso es grave, que el productor de seguros tenga conocimiento de cómo se va desandando el trámite judicial. Muchas veces queda el productor de seguros un poco desconectado, ¿no? del trámite legal, del trámite judicial, y creo que debiera participar también, que está bueno, que puede ayudar a la compañía de seguros, es un actor más que colabora en informar, en comunicar, en contener, y a sus clientes. Voy a contar una historia. Es una analogía. Espero que quede a gusto de todos, de Nicolás sobre todo. Es obviamente metafórico y es ficción. Nicolás venía hoy al evento caminando y justo antes de entrar le suena el teléfono. Cuando mira Nicolás el teléfono, mira, ¡uy! Es el presidente de la nación. ¡Wow! Va a atender Nicolás. Justo cuando va a atender el teléfono, ve que acá, a 10 metros, hay un choque simple entre dos autos, pero de uno de los autos empieza a salir fuego de capot. Y se baja una mujer y ve que Nicolás, la mujer intenta sacar a un bebé del asiento trasero, de la sillita de bebé.
y no puede abrir la puerta. Intenta la mujer abrir la puerta, empieza a salir fuego del capot. ¿Qué hace Nicolás? ¿Atiende al presidente? No, el presidente puede hablar después con Nicolás. Va Nicolás obviamente, a auxiliar a la mamá y ayuda Nicolás a abrir la puerta y sacan al bebé, gracias a Dios, del auto. Justo había un matafuegos, Nicolás apagó el fuego también. ¿Qué hizo Nicolás? Desde ya le salvó una vida, pero Nicolás salvó, hablando de manera general, salvó una catástrofe humanitaria. Había un bebé, un auto que podía explotar, una mamá. ¿A dónde voy con esta analogía? ¿Cómo sabemos cuando algo que hacemos es importante? Algo que hacemos es importante cuando, si no lo hacemos, justamente, si lo dejamos de hacer, ocurre una catástrofe. Algo es importante porque si no lo hacemos, pasa algo muy malo. Para las víctimas de tránsito, los siniestros son catástrofes. Entonces vuelvo al comienzo. Nada mejor que trabajar juntos, compañías de seguros, productores de seguros y asociaciones civiles para prevenir los siniestros de tránsito. Si no lo hacemos, si no trabajamos juntos, van a seguir ocurriendo siniestros, trágicos y catástrofes. Creo que por ahí, como dije antes, nadie se salva solo. Si hacemos actos de bien y hacemos cosas para bien, nuestras vidas tienen más sentido. Gracias. Sabemos que si no hay datos no podemos prevenir y además pensábamos que si no hay siniestros también va a haber menos costos, pero más allá de los costos, que puede ser un siniestro de un choque y solamente hay que arreglar un poco de chapa y pintura, también es importante saber que, como escuchamos con Nelvi y un montón de otros casos, estamos salvando vidas. También para prevenir mejor esto necesitamos datos. ¿Cuáles son los factores que contribuyen? Y esto lo escuchamos todos los días, lo vemos en las redes sociales, prendemos el teléfono y los noticieros nos invaden con noticias, ¿no? El exceso de velocidad es uno de los factores, o el principal, pelea con el celular, de por qué la gente se excede de velocidad y termina habiendo siniestros, ¿no? El alcohol o las sustancias psicoactivas, que también no la tomamos, pero hoy en día vemos un montón de personas que toman otras sustancias y también perjudican. El cansancio, las distracciones, el celular, la somnolencia puede ser. Han habido casos de personas que se quedan dormidas al volante, suele suceder en la ruta, sobre todo. Tenemos un caso cercano acá con la asociación, con David, de una persona que se quedó dormida, un colectivo chocó contra un micro, un montón de familias perdidas, ¿no? Y también el entorno y la infraestructura, esto ya no se excede, pero sabemos que hay mala cartelería, sabemos que hay pozos, que es esto, una cosa es un siniestro fatal donde se pierden vidas y otra cosa también es un pozo y vuelvo a lo mismo, esto de arreglar chapa y pintura, se puede evitar eso. Nos excede a nosotros porque también es un problema de políticas públicas, las calles y sobre todo acá en provincia a comparación de la ciudad es terrible, pozos, baches, es terrible. Y también la negligencia y el oportunismo, que esa es otra de las cosas. Ayer una periodista hablaba y decía que se pensó incorporar en el tránsito y hablaba de ahora los colectivos cruzan en rojo. Eso es oportunismo y negligencia. Hay muchos automovilistas que cruzan en rojo, los peatones también son otros de los que cruzan en rojo a mitad de cuadra y también pueden ser tanto víctimas como victimarios, ¿no? Y ahí una persona que conduce, que va conduciendo bien, termina chocando a un peatón.
Vamos a hablar de los datos oficiales. Esto es de la Agencia de Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Son datos preliminares de 2025. Los datos oficiales son de 2022. Estuve investigando por qué se demora, porque bueno, hay que juntar data de todo el país, ¿no? De policías, ambulancias, algunas aseguradoras que brindan información, pero demora demasiado la recaudación de la información. Entonces, bueno, tenemos datos preliminares de 2025, siniestros fatales son 3.255, víctimas fatales 4.060. Y acá también podemos ver cuáles son los perfiles, ¿no? 79% son de hombres. Esto quiere decir, ¿por qué? Porque hay más hombres conduciendo, hay muchas mujeres que todavía no se animan a conducir, ni bicicletas, ni autos, ni motos. La edad es de 15 a 34 años y también en motos. Sabemos que las motos son una víctima, son más vulnerables a la hora de moverse en las calles, ¿no? También tenemos datos de que es en la ruta, ¿no? Ruta, a la noche y colisión. Son los factores por los cuales hay siniestros. Y esto nos toca de cerca. La provincia de Buenos Aires es la que más tiene víctimas de siniestros viales. Esto sucede porque, bueno, hay mucha población acá. Y también hay algo de que la ciudad, a comparación de otras provincias, estamos todos acelerados, todos queremos llegar ya, entonces termina produciéndose un siniestro. Acá tenemos otro dato muy detallado de días y horarios. Y vemos tanto que los fines de semana a las 6 de la mañana como los horarios de 20, 21 son donde más siniestros hay. Y vuelvo a lo del principio, ¿no? Entonces vemos que si es fin de semana, ¿cuáles son las razones de los siniestros? El alcohol y la velocidad excesiva. Hablemos también de los usuarios vulnerables, los peatones, los ciclistas y los motociclistas. También hay que prevenir, cuidarlos. ¿Por qué? Yo soy ciclista y lo vivo todos los días. También situaciones de presión, situaciones donde, por ejemplo, nos sobrepasan, o donde, esto también lo vemos, el peatón no tiene derecho en la calle. El automovilista, cuando llega a una esquina, no puede cruzar porque el auto quiere cruzar primero. Allá también, situaciones podría contar miles. Una avenida, el colectivo estaba parado en la avenida queriendo cruzar y los autos seguían pasando y no dejaban pasar al colectivo. O sea, es un error, es un tema más bien humano. No importa en el vehículo que vayas, las personas se comportan de mala manera en la calle, no tienen conciencia por la vida. Me parece que hay que también trabajar en eso y, como decimos, en la bici va una vida, en cualquier vehículo va una vida y nadie tiene derecho a quitarnos la vida. Todos tenemos derecho a transitar. Y hay otro tema también que nos toca mucho a los actores más vulnerables, que es la violencia vial. Y pasa también. Seguramente se encontrarán situaciones donde uno choca con otro y lo primero que hacen es pelearse, o mismo te quieren pasar finito, o mismo las motos también. Es como que también sabemos que, bueno, estamos en una situación económica, el país, estamos todos enojados o afligidos, y es como que nos desquitamos con alguien que no conocemos en el tránsito. Entonces hay que generar un poco más de conciencia, eso de que en la calle, en cualquier vehículo hay una vida y que nadie tiene derecho de quitarnos la vida, ni siquiera tampoco de producir un siniestro que sea mínimo, ¿sí? Esto no es un fenómeno multicausal, no depende solamente de una mala maniobra, hay un montón de factores que pueden influir en un siniestro. Educación, infraestructura, prevención, conciencia y las decisiones que tomamos todos los días. Esto es importante a la hora que salimos, porque a veces pensamos que agarramos el teléfono por 2 segundos, pero no sabemos lo que puede pasar. Y yo sé que, y creemos todos, que no hay una intención de, si agarramos el teléfono cuando estamos conduciendo, querer salir a matar a alguien, aunque hay personas que sí, sabemos, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, el celular, a la hora de conducir. Yo lo veo todos los días como ciclista, es increíble la gente cómo utiliza el teléfono, y si les decís algo de buena manera, te tratan mal. Esa es otra cosa, volviendo un poco a lo que es la violencia. Reducir víctimas requiere trabajar en conjunto, información, campañas de concientización y sobre todo sostenidas en el tiempo. Entonces la prevención deja de ser un concepto y pasa a ser una responsabilidad, y sobre todo también esto de cuidar las vidas. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcelo Calderón, soy presidente de esta gente que se trata ahora. Me invitaron a hablar
ante gente que labura con seguros sobre movilidad, ¿no? Sobre movilidad activa. Ustedes dirán, ¿qué hará este hippie gordo acá tirado, acá frente a ustedes, todos de traje, vinimos a... Vine a comer, estaba mirando acá, yo estaba atrás, tomando un cafecito, ¿no? Así, miren, estaba escuchando estas cosas. Pero vamos a hacer un ejercicio ahora, primero para que ustedes puedan pensar y veamos esta foto. ¿No se ve? Ahí, ¿ven la foto? ¿Qué ven ustedes? Gente caminando, una bici, otra bici por ahí. Miren la calle. ¿Qué pasó en la calle? ¿Cuándo fue la última vez que cruzaron una calle y no vieron gente caminando, gente con alguien pasando en una bicicleta? Ahora en monopatín eléctrico, lo verán. Yo voy a hablar mucho desde la ciudad donde yo vivo, que es la ciudad de Buenos Aires, pero esto es una cosa que se va a extender. Esto se llama movilidad activa, ¿no? La gente caminando. Movilidad activa la hacemos todos. Acá, por más que manejen auto, ustedes cuando van a comprar al supermercado, cuando lleven mira que los chicos van siempre a una escuela que queda cerca de la casa, las escuelas priorizan a la gente que vive cerca, ¿no? A los niños, para que estén cerca de la casa, para que puedan ir caminando. No se estaban caminando con los chicos, se están moviendo activamente. ¿Está bien? No es solamente que yo agarro una bicicleta y eso es movilidad activa. Movilidad activa es caminar y todas aquellas cuestiones que tienen que ver con moverse sin nada motorizado. Pero hay otras cosas nuevas que aparecen, que es la micromovilidad. ¿Qué es la micromovilidad? ¿Saben qué es la micromovilidad? La micromovilidad son las bicicletas eléctricas, la bicicleta, ¿no? Las patinetas, los rollers, los monopatines, que son nuevos actores que aparecen, ¿está bien? En la vida cotidiana, en el tránsito de todos los días. ¿Cómo es para pasar el A ver. Esta gente que anda en bicicleta no son militantes de la bici, son sus vecinos. La micromovilidad no llegó de una campaña, llegó porque la gente lo eligió. ¿Está bien? Martín, 34 años, va en bicicleta desde Palermo a Microcentro, ¿está bien? Ahorra 40 minutos por día en bici y no toma el subte. Caso 1. Lucía estudia, reparte pedidos en un monopatín. Vieron que hay muchos, como unas valijas así enormes, ¿no? Su vehículo es su fuente de ingreso. Para pagar todo lo que ustedes quieran venderle después, ese es ese vehículo. La familia Rodríguez va los domingos al parque, a algún parque, en bici con los hijos. Y estos hijos aprenden a andar en bicicleta antes que manejar un auto. ¿Está bien? Y ya son parte del tránsito cotidiano, todos los días. Doña Carmen, 61 años, 70, lo que quieran, anda en bici, en triciclo eléctrico, porque le da más independencia que el auto para ir a comprar. ¿Está bien? Puede meterlo dentro del chino, no, el auto lo tiene que ver dónde se consigue un lugar para estacionar. Llegó la micromovilidad. Micromovilidad, estamos hablando de un radio de 3-4 kilómetros alrededor donde se tienen que mover, ¿no? Y distancias cortas. ¿Por qué la eligen? No es una moda, gente. O sea, creció del 0, en capital creció del 0,3% de la gente que anda en bici a un 5 al 8%. O sea que no es una moda. Esto va creciendo cada vez más. Y no crece, y trasponémonos, salgamos de Buenos Aires, vamos al mundo, ¿no? Al otro lado del charco. Exponencialmente creció esto, ¿no? Ciudades como París, ¿no? Donde plantean que para el 2030 el 25% de la gente anda en bicicleta. Estamos hablando de que la gente no solo en bicicleta, camine o se mueva en transporte público. Tiempo, ahorra tiempo. El 40% de los viajes en la ciudad de Buenos Aires, hablo de ciudad de Buenos Aires como podría hablar de Rosario, porque son lugares que en un momento apostaron a la movilidad activa. Los viajes son de menos de 3 kilómetros. En bici, 3 kilómetros en la ciudad de Buenos Aires te lleva 10 minutos, en auto te lleva 25. Entonces, ¿qué pasa? La gente, ¿qué prefiere? Salgo tarde, me tomo el subte, tardo 25. No, perdón, agarro el auto, tardo 25. Aparte tengo que estacionarlo. Agarro la bici, llego, de toque. El aire es más limpio. Cada viaje en bici evita entre 150 y 200 gramos de CO2, que es, ¿cómo se llama? Muy bien, así me gusta.
estudiando. En Cava hay más o menos, se hacen 500.000 viajes en bicicleta por día. 500.000 personas se mueven en Cava por día. No son todos de Buenos Aires, también ingresan, ¿no?, del PBA. Salud, 30 minutos de movimiento, reduce un 35% el riesgo de que te agarre un bobazo y te mueres ahí nomás. Libertad, no depende de horarios, no tenés que buscar estacionamiento. Mayormente la gente, hay muy pocas bicis que se puedan meter en estacionamiento porque frecuentemente hay pocos lugares, no pagan nafta y se pueden mover como quieran, en términos propios. Cuando hablan de buscar estacionamiento también están las bicicletas plegables. Mucha gente tiene bicicletas plegables para ir al trabajo y ustedes dirán, no, bicicleta, voy a transpirar todo. Uno cuando se acostumbra a algo ya deja de transpirar, ¿está bien? Porque lo asimila a su cuerpo. El nuevo ciclista urbano el nuevo ciclista no es lo que ustedes imaginan. Ustedes se imaginan un ciclista viene acá todo encalzado, así, hola, unas cosas, un culo acá para sentarse. Y miren que eso, miren, esto no es ciclista, no es deportivo, esto no es deporte, yo ando en bicicleta. Es un empleado, usa la bici, el monopatín para ir al trabajo, ¿no? Ahorra tiempo y plata y no tiene auto. Es un repartidor, trabaja con su vehículo, si le roban o tiene un accidente, pierde su fuente de ingreso. Acá estamos viendo potenciales clientes. El estudiante compra una bicicleta en cuotas, o una bicicleta eléctrica, cuesta de $1,5 para arriba, ¿no? Más que mi sueldo. No tiene ninguna cobertura. O la familia, que había ido con los hijos, salen con niños a calles con mucho tránsito y tienen alta exposición. Un dato, ¿qué porcentaje de los usuarios tienen seguro hoy? Menos del 10%. Tenemos un 90% que circula sin ninguna protección. ¿Le llega a pasar algo? No sabe a dónde recurrir, no hay nadie que lo proteja, no hay nadie, no puede, aunque sea comprarse una bici nueva o arreglarla, porque no hay nadie que la proteja. Son potenciales clientes. Buenos Aires, Cava, cambió sin pedir permiso. Esto no es una cuestión que yo invento, estas son cosas que pasan. Desde el 2019 hasta ahora, más o menos creció un 180% la cantidad de personas que andan en bici. Les he dicho 500.000 viajes por día. Y se hicieron 310 kilómetros de ciclovías. Es la red más grande que hay en el país. Y sin embargo, dice acá el cuadro, la mayoría de esas personas circulan sin ninguna red de contención. No hay educación vial, no hay cultura compartida, no hay protección, no hay nada. O sea, la gente agarra una bici y sale, ¿está bien? Y no sabe, y no hay nadie que le diga cómo moverse en la calle. No hay nadie que le diga. O sea, la gente sale por lo que aprendió alguna vez en la clase de educación vial que fueron algunos a la escuela, a los 6, 7 años, y se calcula que eso queda para toda la vida, o lo que le enseñaron los padres. Pero ahí tenemos un problema. Cuando hay menos información, o cuando hay menos educación, hay más siniestralidad. No digan nunca más accidente. Accidente es algo que no se puede evitar. No accidente que yo hago así, me tropiezo y me caigo. Si yo veo que hay acá un escalón, voy a levantar el pie y lo voy a evitar. ¿No? Accidente es algo que es evitable. Accidente es algo que no se puede evitar, un siniestro se puede evitar. La principal causa de siniestros es el error humano. El error humano también es andar con el celular a la mano. El error humano. ¿Cómo se combate el error humano? Con educación. Cambiando la cultura que tenemos nosotros como sujetos del tránsito. ¿Está bien? Vamos a pasar a esto, que son datos del Observatorio Vial de Cava, del 2024. Bien dijo Vicky que lo último de Nación es del 2022. Hay datos preliminares. Más movimiento, más exposición. Esto no es para que la gente se asuste, sino esto es para entender qué necesita la gente. Más o menos el 5% de los ciclistas en Cava mueren más o menos 5 ciclistas en Cava por año, supuestamente. El
el 11% ocupa autos, los peatones son el 34% y los motociclistas el 48% de la gente que muere. ¿Está bien? El 87% de los que mueren son usuarios vulnerables. Esto es algo, ¿no?, para hacer foco ahí. Tenemos un problema, ¿no? Motos, peatones y ciclistas es la misma gente que eligió moverse de otra forma. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el problema en eso? ¿Está bien? Si yo elijo bicicleta, ¿por qué tengo más chance de morir? Si yo voy caminando, ¿por qué tengo más chance de morir? Es un problema. Piénsenlo, tarea para el hogar. Esta gente, que es lo que pasa frecuentemente, no necesita que la juzguen por su elección. O sea, que compra el auto, nadie lo juzga porque compra un auto. ¿Está bien? El que anda en bicicleta sí. O sea, a ver, vamos a casos puntuales. Dicen, los ciclistas no respetan el semáforo. Según las estadísticas, los ciclistas no mataron en 50 años a nadie por no respetar el semáforo. Según las estadísticas, hubo, ¿cuánto? 4.000 muertes al año hechos por gente que anda en auto, moto, lo que sea, que tenga motor. ¿Dónde está el problema? ¿En los ciclistas? No está el problema en los ciclistas. Pero a ver, ¿está el problema por comprarse un auto? No está el problema en comprarse un auto. El problema está en la educación. ¿Ustedes, alguno tiene registro? ¿Todos vieron el videíto que les dan para la educación vial? ¿No le parece una garcha que tengan que ver un videíto 50 minutos que lo ponen en la casa, hacen play y se van a cocinar? Esa es la educación vial que recibimos. ¿Alguna vez vieron no hablo de luchamos por la vida, una vez vieron algún spot en la televisión? ¿O qué spot recuerdan que haya dado Nación, Provincia, Cava? ¿No? El Luchemos por la vida es el único que... Pero, bueno, saquemos Luchamos por la vida. Luchamos por la vida es una ONG. Es una ONG. Sí, bueno, pensemos en el gobierno, en gobiernos, ¿no? Gobierno, Estado. ¿Alguna vez vieron un spot del Estado hablando de educación vial? No. Es lo único lo que recibieron en la escuela. Pero que el Estado ahora, el año pasado, decidió retirar eso. Retiramos la educación vial de las escuelas. ¿Cómo se imaginan ustedes a futuro? ¿No? Los siniestros. La gente necesita que la acompañen. ¿Cómo? Educación vial real, talleres, ¿no? Porque a la gente que anda en la calle, los niños, no le puede decir venir a caminar por la calle, tenés que pagar para un curso. No, esto tiene que ser gratuito, accesible. Talleres para que se aprenda a circular, a convivir. Nosotros salimos a la calle a convivir, ¿no? Todo lo que necesitamos para nuestra casa, pero tenemos que salir a buscar la calle. ¿Está bien? Al chino, al supermercado, al mercado central, a la estación. Todos tenemos que ir a la calle. No es que ustedes hacen así, está todo ahí, compran. Bueno, ahora pueden decir tal o virtual. Yo no me imagino comprando ustedes un kilo de milanesa por Mercado Libre. Ustedes van a ir a la carnicería que más les gusta, donde le venden la milanesa con ajo y perejil, bien. No la van a comprar a Mercado Libre. Una cultura compartida. Gente que respete a otra gente. Que los automovilistas, los motoqueros respeten la ciclovía. Que los ciclistas respeten el semáforo. La convivencia, una convivencia que se tiene que construir. Todo esto es construcción, ¿no? Como el amor. El amor es construcción. Está el enamoramiento, donde vos estás con tu novia, estás 2 o 3 meses, la pasás bien y después tenés que construir la pareja, ¿no? Ustedes sabrán si están casados o no, que eso se construye con los años. La educación no es algo que cambia, es una apuesta, es una inversión, no es un gasto, es una inversión a futuro para que todo vaya mejor. Instituciones que nos vean, empresas, organizaciones, aseguradoras, que entiendan que estos usuarios existen y que merecen ser tenidos en cuenta. A ver, yo les voy a decir a ustedes, porque ustedes por ahí como productores de seguro intentan vender un seguro para la bicicleta y ven que la gente a la bicicleta no le da pelota. ¿Por qué? Porque la relación que tiene la persona con una bicicleta es muy diferente a la relación que tiene una persona con un auto. ¿Está bien? Yo tengo acá está Vicky, tiene una bicicleta, díganle que cambie una bicicleta, la de ella, por una bici mejor. ¿Va a querer? No. ¿Por qué? Porque la bicicleta de ella tiene nombre. ¿Cuánta
gente conocen ustedes que le ponen nombre a los autos? Si tienen un auto mejor, lo cambian. En cambio, con la bici, el usuario de bici tiene una relación diferente. Y esa relación diferente tiene que ser tenida en cuenta. No se puede charlar con un usuario de bicicleta de la misma forma que charlar con un usuario de auto. No es un mero número, no es un asegurado más, es una persona totalmente diferente con la relación a cómo se mueve en el tránsito. Y ahí está el foco, ¿no? El foco, cómo nos movemos en el tránsito. Llegar a destino. Todos queremos llegar a destino, vivos. ¿Está bien? Salgo de mi casa, voy al chino y vuelvo a mi casa y quiero llegar vivo. Esto es muy importante. ¿Y por qué hablo de esto con ustedes? Es interesante, ¿no? Porque yo tenía que presentar la asociación y decir, hola, soy la asociación, protegemos acá. No, supo huevo, chicos, yo voy a hablar de esto, es más importante para la gente. Porque el seguro y la movilidad comparten algo fundamental. Ambos existen para que la gente pueda vivir sin miedo. ¿Está bien? Si yo aseguro mi casa, sé que si me pasa algo, voy a poder recuperar lo que perdí. ¿Está bien? Si me roban el auto, la bici, yo voy a poder recuperar lo que perdí. ¿Está bien? Una persona educada vialmente tiene menos siniestros. Yo sé que ustedes quieren asegurar a mucha gente, ¿no? Así funciona así el mercado. Pero cuando hay que pagar, ahí viene el problema. O sea, la historia es que paguemos menos siniestros. Alguien habló al principio cuando presentó la prevención. ¿Está bien? Algo que falta, muchísimo es prevención. La prevención se logra con educación. Una persona que se siente protegida elige moverse más. Si uno tiene miedo, se queda encerrado en la calle. Un ejercicio, algo que piensen. ¿Ustedes se acuerdan? Acá juegan muchos que tienen 30, 40 años, poco más. Cuando tenían 5 años, jugaban adentro mirando la televisión o jugaban en la calle. ¿Se acuerdan cuando su madre salía, no sé cómo se llama? ¡Víctor! ¡A comer! No, mamá, te cagaban la patada en el culo para que entres a comer, porque vos querías estar en la calle, ¿o no? ¿Cuántos niños ven hoy jugando en la calle o andando en bicicleta como lo hacían ustedes cuando eran chiquitos? ¿Tienen hijos? Si su hijo va a 2 cuadras, acá tienen los ovarios y los huevos, ¿no? ¿Cambió algo? Una persona que se siente protegida elige moverse más. Una ciudad con cultura vial, esto lo pueden ver en ejemplos como Copenhague, Francia, ¿no? me encanta, en Colombia, en México, es más sana para todos. Sabemos los beneficios que da. Y esto no es un speech comercial, esto es algo que está pasando. No es algo que yo voy a inventar y que le estoy vendiendo como algo nuevo que va a venir. Y la oportunidad no viene sola. Alguien la tiene que construir. ¿Cómo? Hay algunas compañías que lanzaron coberturas para bicicletas y para monopatines eléctricos a partir de diciembre de 2021. Algunos bancos, voy a nombrar BBVA, ya operan con seguros para bicis, porque el mercado está apostando al futuro, porque la movilidad activa es futuro, ¿no? Usted ve en la Agenda 2030, 2050, se basa muchísimo en movilidad en ciudades para las personas, no para los autos. El viejo continente, que está hace un montón, está cambiando radicalmente la visión para hacer ciudades para que la gente la disfrute. Y se disfruta caminando. Ustedes si van en auto, hagan el ejercicio, hagan un trayecto, elijan un trayecto y van en auto, ustedes pasan así por ese trayecto rápido y si van en bici van a parar 10 veces a sacar fotos, a ver cosas que porque la velocidad hace que nos perdamos cosas. Cuando ustedes van más lento, tienen la oportunidad de cambiar. El Times Square, ¿vieron dónde está esa esquina en Nueva York que festeja el Año Nuevo? Se juntan todos, ¿no? Visto que bajan. 1, 2, se abrazan todos, un beso en la boca. Antes pasaban autos, no pasan más autos, prohibieron que pasen autos, solamente es caminable y en bici.
aumentaron las ventas un 250%. Esa zona ¿por qué? Porque el ciclista o la gente de caminar tiene tiempo a detenerse en los locales. Si vos vas en auto, tenés que buscar lugar para estacionar, ¿no? Por ahí te pasaste 10 cuadras y ya no querés volver para atrás, tenés que caminar y no... Vida sedentaria. Como ejemplos, ideas. Seguro para micromovilidad, ¿no? Póliza para bici eléctrica, monopatín, robo, accidente, responsabilidad civil. Acordémonos que acá hay 90% de gente que no está asegurada. Un mercado de millones de unidades sin cubrir hay todavía acá en Argentina. Campaña de educación vial. Prevención. Estoy seguro que el gerente de Allianz, o el que firma los cheques, lo que menos quiere es poner la plata, porque la empresa no quiere perder, ¿no? Asociarse con alguna ONG para educar a sus asegurados y futuros ciclistas o lo que sea, eso es igual a menos siniestros. Si la gente tiene información, la gente no comete tantos errores, por lo cual hay menos siniestros. Acuérdense, siniestro, no accidentes, siniestros. Producto para repartidores. Hay una enorme gente que está repartiendo en bicicleta, que no tiene seguros, y yo, que soy delivery, pero yo moto, sé que las pocas aseguradoras que ofrecen seguro para la gente que está trabajando son pésimas. La gente no las elige, los tipos que, no sé, o salen caros, no sé qué, ni siquiera me preocupé de verla porque la tienen malísima. Un segmento enorme de alta exposición y ninguna aseguradora lo trabaja bien. Mucha gente que está trabajando en la calle tiene muchos siniestros, a lo cual nos remitimos a esto. Campañas de educación vial, ¿no? Ante gente que muere, muchos repartidores están en moto, son los que más tienen siniestros. Bajamos la tasa de siniestralidad dando educación y cubriendo a gente que no tiene cobertura. Algo interesante, compartir datos. A partir de los datos que tengamos nosotros, que juntamos las aseguradoras, las organizaciones de la comunidad civil, el gobierno, se puede producir datos. A partir de los datos del comportamiento, cómo se comporta la gente, ¿no? O la siniestra. A partir de esos datos se puede empezar a pedir o generar políticas públicas. Ustedes no pueden cambiar nada si no tienen datos, si no tienen algo fehaciente que sirva. Si yo quiero poner una ley, yo necesito datos. Si yo voy al gobierno y le digo, no, la vereda pasó un ciclista y casi me mata, y estás acá. Casi nada, casi no es nada. O me mató o me hirió, ¿no? El casi me mata no existe. Datos. Y recolectar datos continuamente ayuda a que tengamos una noción de cómo se mueve la gente y de qué necesitamos para cambiar eso. Para cerrar, la micromovilidad no les va a pedir permiso. Ya está en las calles, ya está ahí, aunque ustedes no quieran, ya está. Ustedes forman parte de eso. Ustedes hicieron que la gente se mueva así. Está ahí, ¿entienden? Ya forman parte de cómo Buenos Aires respira, de cómo Buenos Aires se mueve. La pregunta no es si van a verse involucrados, qué van a hacer. Ya están involucrados. Ustedes son parte de la movilidad activa. Cuando caminan, cuando llevan a sus hijos al colegio, cuando salen a andar en bicicleta, cuando van a correr. Es cultural. Esto es cultural, es lo que elegimos nosotros, es cultura. La cultura es la forma del pueblo, es lo que hace el pueblo para moverse. La pregunta no es si se van a ver involucrados, cómo se van a involucrar con eso. La pregunta es, ¿qué van a hacer con eso? Gracias. Presentación breve, mi nombre es Leonardo Fernández, trabajo en Allianz Compañía de Seguros. Andrés García Velasco, soy el gerente de siniestros en la parte legales de automotores y en la gestión de reclamos judiciales, de lesiones y daños materiales. La idea es charlar un poquito, no estamos en representación de Allianz, sino de un mensaje que queremos dar, de charlar un poquito del mercado, son opiniones nuestras, algunos son datos estadísticos que está bueno que ustedes como conductores conozcan, pero la idea es darles algunos conceptos de cómo ustedes pueden mejorar su siniestralidad. Cuando hablo de siniestralidad quizás es un tanto duro y pareciera algo frío,
y venimos de charlas sumamente sensibles, aprovecho para felicitarlos a todos. Desde el mensaje preventivo, el testimonio de la señora, muchas gracias por darlo, pero es muy útil, me parece que hay muchas cosas para trabajar. Siempre algo que la prevención en seguros es lo más importante, completamente. Pero la idea es darle algunos consejos y contarle qué les pasa a las compañías de seguro, que a partir de, sobre todo, accidentes de tránsito, todo lo que eso conlleva, sobre todo en el proceso de litigación, judicialización, cómo impacta luego después en la siniestralidad, que después impacta en la tarifa, que después impacta en las ventas, que empieza a darse una bola bastante complicada, y me parece que hay algunas cosas que pueden hacer dentro del rol del productor de seguro. Lo primero que nos gusta mostrar es esto, no el índice, sino esto. Básicamente, esto es lo que pasa cuando ocurre un siniestro. Esto tiene que ver con datos que nosotros tenemos. Esta computación de números tiene que ver con la multiplicación de un siniestro en las diferentes etapas. Cuando ustedes reciben una denuncia de un asegurado y hay un tercero afectado, si ese tercero la compañía lo logra contactar rápido y lo lleva a una etapa que se llama extrajudicial antes de que ingrese una mediación, ese siniestro vale $1. No, vamos a ponerle $1. Si ese siniestro no lo logramos captar o empieza a aparecer un abogado que lo lleva a una instancia de mediación, ese siniestro ya vale $5. Y si la compañía no logra conciliar o la otra parte no quiere cerrarlo en la etapa de mediación, pasa a la etapa de juicio. Cuando un juicio vale 14. Esto es lo que pasa cuando un siniestro va pasando las diferentes etapas de administrativa judicial. Obviamente, cómo se encarece luego la siniestralidad y lo que todos sabemos después impacta en lo que está. Por eso está bueno el mensaje, lo que vamos a mostrar ahora y charlar sobre cómo podemos hacer que esto se evite, siempre y cuando, y acá me parece que tenemos que ser sinceros, cuando hablamos del mercado asegurador, hay diferentes compañías de seguros y hay algunas que sí, esto ocurre porque acá no les interesa cerrar ningún siniestro y entonces está muy bien que aparezca un abogado y que ayude a la persona damnificada en que esto pase, ¿no? Porque hay compañías que no responden, pero hay muchas que sí y me parece que está bueno que ustedes trabajen a conciencia con eso y ver cómo podemos llegar a trabajar acá. Esto siempre es muy rápido, las compañías no buscan sacar ventaja. Bueno, contábamos problemas de judicialización, cómo es el efecto multiplicador ante la escala de un reclamo en las diferentes etapas. Solo una cosa, eso también es un tema de estrategia de cada compañía. Nosotros en la primera etapa, que es la extrajudicial, lo que tratamos de hacer es interceptar la mayor cantidad de casos, teniendo en cuenta desde la fecha de la denuncia de nuestro asegurado en el menor plazo posible. Para que eso sea exitoso, dependemos mucho de la calidad de la denuncia, que es lo que vamos a ver a continuación. Básicamente el éxito de la intercepción está linkeado siempre con la calidad del dato y bueno, ahí son partes súper importantes de los productos. El doctor ahí hablaba sobre, ocurre un siniestro, uno sale corriendo y lo importante es parar, tomar la información. Uno entiende el momento, ¿no? Es fundamental, hay que ver cómo uno puede trabajarlo de una mejor manera. Creo que la conciencia y la prevención es fundamental. Algunos datos de cómo fue creciendo, y ya fue en juicio, cómo fue creciendo la cantidad de juicios en el mercado asegurador desde hace 6 años atrás. Acá únicamente hicimos un corte de las compañías que tienen más de 500 juicios en stock. Cada vez hay más juicios, ¿no? Esto que hablábamos de la problemática del mercado, cómo fue variando año tras año, cómo fue creciendo la línea verde muestra cómo fue creciendo la cantidad de juicios en las compañías de seguro y lo que hablamos hace un ratito, ¿no? Cómo esto impacta también luego en lo que es la siniestralidad. ¿Qué ha pasado? Bueno, un tema de prevención es muy importante, por eso hay que trabajar fuerte porque sigue creciendo la cantidad de juicios. Hay abogados especialistas en todo lo que tiene que ver con accidentes de tránsito que tienen una estructura súper armada para poder generar, sabiendo que las compañías hoy hay un negocio muy fuerte en lo que tiene que ver con el cierre de casos, y esto tiene que ver con cómo afecta mantener un juicio en el largo plazo, ¿no? La compañía o las que tienen quizás liquidez para poder hacerlo, tienden a salir y saldar rápido esos siniestros para evitar la escalada, porque
cuanto más tiempo tengo un caso o un juicio abierto, los intereses afectan mucho más, las sentencias suelen ser desfavorables, los peritos que terminan interviniendo en un juicio en general encarecen el proceso judicial. Ustedes saben que los peritos que intervienen en un juicio cuando hay que valorizar una lesión que sufre el accidentado, cobran en función de lo que se establece o del cierre de la carpeta general. Con lo cual, en general lo que tiende a pasar es cuando hay un perito que interviene, se va elevando lo que es la indemnización. Por eso, hay estrategias de compañía en salir a litigar y en salir a cerrar con mayor rapidez todo lo que tiene que ver con procesos judiciales, pero para eso también tiene que ser una época a nivel económico fértil para las compañías que puedan salir a cerrar, ¿no? Hay muchas compañías que adoptaron estrategias de mantener juicios o mantener los casos en stock para no salir a pagar y en definitiva eso es lo que hace que se acumulen el stock judicial. Problemática que en el último año y medio cambió, con una menor tasa de inflación. Lo que fue pasando es que el negocio financiero fue un poquito para atrás, entonces las compañías tuvimos que volver a ser compañías de seguro y trabajar desde el punto de vista técnico. Ahí cuando las compañías fueron trabajando mejor. Si esto hoy lo traspolamos a los últimos meses 2025 y lo que va al 2026, empezó a mejorar un poquito la foto de cantidad de juicios acumulados. Eso tiene que ver con estrategias que fueron adoptando diferentes compañías. Pero, foto o resumen de esta parte, cada vez hubo más juicios. Cuando vemos los últimos 5 años, cada vez hay más juicios. Leo, estos son juicios totales independientemente de la causa. Totales, en realidad terceros, RC, cosas y lesiones, ¿no? Nosotros, como tenemos una cartera sana, tenemos muy poco porcentaje de juicios de índole contractual. La mayoría es por responsabilidad civil. Cuando vemos acá, vamos a hacer foco de RC, cosas y lesiones, ¿no? Que es donde, cuando hablamos de víctimas a partir de un accidente de tránsito o algo similar, hablamos de terceros, entonces me parece que está bueno hacer foco ahí. Básicamente la misma división, cómo fue en mediaciones creciendo la judicialización del porcentaje sobre la totalidad de denuncias, cuántas sobre RC, cosas, chapas fue creciendo y lesiones. Lesiones fue con altibajos, es lo que contaba recién, estrategia de algunas compañías, sobre todo las lesiones, que son las que más se encarecen en un proceso judicial. Algunas compañías trataron de ser más proactivas y cerrar, sobre todo en los últimos 2 años, en realidad son semestres, pero en los últimos semestres, esto que les contaba de una tasa de inflación más baja, financieramente no les conviene tener la plata retenida de las compañías, ¿qué deciden hacer? Salgamos a cerrar, porque el interés de un caso abierto es mucho mayor. Cuando seguimos hablando sobre mediaciones, divisiones, causa. Fíjense esto, quédense con esta foto porque cuando vemos juicios, esto es prejudicial, cuando vemos juicios, vean cómo cambia esta foto y está bueno entenderlo. Mayormente mediaciones, la mayor cantidad, no te digo que mitad y mitad, pero 60-40 es por lesiones. Tiene lógica, las lesiones son las que más volumen, no volumen en cantidad, sino volumen en intensidad, en severidad, montos más altos generan, por eso también es lo que más mediaciones ingresa. Distribución, esto también es interesante, quédense con la foto de distribución de mediaciones por región. Cava 30, resto 30%, Cava 70%. ¿Por qué pasa esto? Cuando hagamos la foto de juicios lo retomamos, pero es más simple iniciar una mediación en Cava y por eso los abogados tienden a llevar a la ciudad de Buenos Aires las mediaciones que en el resto del país. Por eso hay una desproporción. No sé si se llegan a ver los porcentajes en el fondo 51-49, 59-41, y doy un dato en cuanto a lo que es la cantidad de altas mensuales, al menos en nuestro caso hay 7 veces más altas de casos de RC cosas que de lesiones. Sin embargo, la cantidad de mediaciones para mediaciones es superior a la de RC cosas. Sí. Una cosa más, es verdad que las compañías tienden a ser más eficientes para gestionar los siniestros de RC cosas antes, ¿no? Que más tarde. ¿Cómo
es la reserva promedio para tener, hablamos hace un poquito de cómo va impactando y creciendo el factor multiplicador, si se quiere, cuando pasa de extrajudicial a mediaciones y a juicios, pero fíjense cómo va subiendo, esto está expresado en millones de pesos, la reserva promedio de las compañías de seguros para mediación también, ¿no? Cómo va subiendo, tiene mucha lógica con la inflación, obviamente, pero lo que hoy es cuando una compañía tiene una reserva de un caso abierto, en gestión, ese caso no lo cierra, ese caso va siendo impactado por la inflación, va subiendo. Por eso también las compañías son muy proactivas para intentar cerrar, las que tienen la práctica, ¿no? Obviamente, o van a esa estrategia de bajar la exposición de mediaciones y de juicios abiertos, pero sí tienen que entender que siempre sube, ¿no? El costo de lo que vale una lesión, lo que vale la reparación de un vehículo en mediación, siempre termina subiendo. Está bueno que cuando vamos contando esto con Andy, grafiquen desde su rol de productor cómo impacta en su cartera luego esto, ¿no? Cómo se traduce en la cartera de ustedes esto. Siempre a mí me decían, una cartera sana es el mejor capital que un productor puede tener. Las compañías de seguro eso lo valoran. Es una fortaleza para ustedes, porque al sentarse a negociar con una compañía, una cartera sana vale mucho más y las condiciones deberían ser mejor para ustedes. Yo no les dije eso, ¿no? ¿Está grabado esto? Hola, Nadia. Pero la verdad, es su principal capital tener una cartera sana. Es el mismo, ¿no? Tener una cartera grande y sana. Una cartera grande y no sana no es muy atractiva para una compañía de seguros y además les va a generar mucha más administración y dolores de cabeza, con lo cual vayan graficándose, traduciendo estos mensajes que damos en cómo les afecta a ustedes, ¿no? Me parece que es un buen juego que pueden hacer. Juicios. En RC Cosas la judicialización es mucho más baja. ¿Se acuerdan cuando vimos mediaciones? Bueno, en juicios es mucho más baja porque, vuelvo a decir, es muy difícil que un daño de chapa llegue a un juicio, ¿no? Las compañías suelen cerrarlo antes, es muy complicado. Ahora en lesiones sí es mucho más alta la tasa de conversión ante la cantidad de denuncias, qué porcentaje se va a juicio, es mucho más alta. También es verdad que en esta etapa, en la de lesiones, en la de mediaciones, a veces es un acuerdo. La compañía está de un lado, hay un abogado parte actora y con su cliente del otro lado. Usted, doctor, conoce bien de esto, puede aportar cuando quiera. Y para que haya un acuerdo tiene que haber, los dos tienen que decir que sí. En lesiones pasa que es muy difícil a veces llegar a acuerdo, ¿no? Es muy difícil porque los reclamos son desmedidos, porque la compañía ofrece poco, digo, por cualquier motivo, es muy difícil llegar a acuerdos. Entonces se judicializa mucho más la lesión. Creo yo más fácil valorizar una chapa que se rompió que la vida de una persona o una lesión. Sí. Porque incluso hay ciertas figuras jurídicas que para un estado de coma no establecen un monto del valor de la vida de esa persona, incluso en el Código Penal. Entonces es mucho más complicado establecer ese valor, como decía Nelly. Lamentablemente, para los que quedan, hay que ponerle un valor porque a veces una familia queda desprotegida. Estamos de acuerdo. Pero es lógico porque nunca sabes No, si es suficiente. hay dos formas de contarlo, coincido con vos, Sil. Es mucho más difícil ponerle un valor a una lesión. Hay métodos para poder hacerlo, o sea, uno se pone desde el punto de vista frío, hay métodos porque hay baremos que se establecen en una lesión, pero es verdad que para la otra parte no es lo mismo una puerta que perder movilidad, vamos a ver muy leve, perder parte de una movilidad en un brazo, ¿no? Entonces, tienen diferente percepción y esa es la principal problemática. Es verdad que también las sentencias para las compañías de seguro, sobre todo en los últimos meses ha cambiado un poquito, pero en general han sido muy desfavorables. Entonces, todo caso que llega a sentencia termina siendo un capital mucho más grande. Entonces, muchos abogados que pueden hacerlo y víctimas que pueden esperarlo, van a sentencia. Esperan y van a sentencia porque ahí van a obtener un rédito mucho mayor. No estoy hablando si es justo o injusto, estoy diciendo que es lo que pasa en la estrategia judicial del lado parte actor.
Por eso las compañías del otro lado tienen la estrategia inversa, quiero cerrarlo lo antes posible, ¿no? Claro. Tiene lógica. Hay como un castigo a la hora de cuando ya me refiero a la sentencia, no hablo de la parte actora, que lógicamente no reflejar económicamente la pérdida en un valor económico, nada cerraría. Pero por parte de la justicia a veces hasta parece que hubiera un castigo a la aseguradora por llegar a sentencias, sí. ¿no? Y muchas veces sí. Y está bien. Si yo me pongo equilibrio, ¿no? Está bien. Porque depende de algunos casos, ¿no? Si la compañía durante todo el proceso no intentó cerrarlo y fue a sentencia, está muy bien que sea penalizada. Porque no tuviste la intención de hacerlo. Distinto es si desde el minuto 1 ofrecí, no lo aceptaron, ofrecí algo consistente, ¿no? En mediación ofrecí algo consistente, revisado con un médico en función de lo que vale el punto de incapacidad, hice un ofrecimiento incluso hasta superior y tampoco lo cierran. Bueno, ahí quizás no penalizan tanto. Pero si no, por parte de la compañía, si lo hacen mal, sí, penalizan. Y está bien, yo confío que está bien que se hace. ¿No? Bueno, lesiones siempre tiene mayor impacto, también tanto en mediación como juicio. Esto, todo lo que ven acá, escrito. Esta presentación es de ustedes, yo ya dije así, si después la quieren compartir o no, es una presentación que es libre, es material para ustedes, porque al final hay algunos tips que me parece que está bueno. Esto es libre. ¿Se acuerdan de la composición 60-40 entre RC cosas y lesiones en la distribución por causa? Cuando en mediaciones, cuando vamos a juicio, hay mucha más judicialización en lesiones que en cosas con respecto a lo que es mediación. No se mantiene la proporción de cuántos casos van a mediación versus cuántos casos van a juicio. Se judicializan mucho más las lesiones. Ergo, en el resumen, para que se queden, las lesiones, desde ya, ¿no? Ya lo saben, pero reafirmo esto, las lesiones, un siniestro con lesiones es mucho más importante. Hay que darle mucha bola, hay que estar muy atrás. Más allá de la prevención que hablaban, lo que hablaba el doctor hace un ratito sobre qué es lo que hay que hacer para poder mitigar estos procesos, en lesiones se hará mucho más profundo. Y cuando hablamos de la distribución, fíjense en la distribución que habíamos contado acá, ¿no? Cava 70%, resto 30%. Yo solo no veo los números, como que me estoy confundiendo los colores, es como que... No, pero el problema soy yo que hago la presentación. Porque tendría que poner rojo y azul, y no tengo duda, ¿no? Pero capaz de tener un naranja verde, pero son dos colores distintos. Acá como que digo... Todo el doble de la ¿viste? No, Cava es el 70. Faltaba diferenciarlo más. Faltó diferenciarlo. Sí, me hago el canchero que queda bien, el degradé de colores, pero no queda bien, pero no lo veo bien, ¿no? No lo hacemos yo tampoco. No, está bien. La próxima pongo blanco y negro. Ponete rango etario, tenés. No, sí. Bueno, sí, lo hice yo. Bueno, acá lo mismo, pero fíjense que el 70-30 cambia, esto es lo que contábamos, que es mucho. Si tiran a litigar en Cava, porque es más barato litigar en Cava, entonces me tiro a litigar en Ciudad de Buenos Aires. En la provincia hay que pagar algunas tasas adicionales que hace que, bueno, se dure un poco más, y entonces la distribución en juicios cambia con respecto a lo que es mediaciones. Promedio de juicios, como lo vimos recién en mediaciones, tiene la misma tendencia. También expresado en millones en otra escala. Y esto es promedio de lo que la compañía reserva, que no es lo mismo que lo que la compañía termina pagando. Ahora les cuento la sutil diferencia de eso. Pero también la tendencia siempre es en alza. ¿Por qué es distinto? ¿Y la variación entre la reserva en mediación y juicio? Vamos, fíjate. Variación se mantuvo más o menos similar a la escalada, la variación a la escalada del monto reservado en mediaciones, bajó un poco con inflación más flat, también hace que baje, ¿no? Eso es verdad, porque todo lo que sea reservas tiene una incidencia de la inflación. En juicios también tuvo esta avanza, pero fíjate que la variación fue mucho más alta con respecto a mediaciones, ¿sí? Las compañías reservamos
juicios en función de lo que la superintendencia nos dice. A diferencia de los siniestros que no son judiciales. Hay que constituir un pasivo relacionado al monto de la demanda. Exacto. Un parabrisas yo establezco como. No tengo una normativa de la super, lo que dice la super es que te alcance esa reserva para pagar los siniestros, ¿no? En lo que es administrativo. Después hay compañías que reservan por debajo de eso, hay compañías que reservan justo y otras por encima porque solventemente pueden hacerlo. En juicio la super te dice cómo tienes que reservar. Entonces, que no es lo mismo de cuánto tenés que pagarlo, porque vos reservas y la sentencia puede salir mucho más alta. Lo que siempre hablamos que es promedio, ¿no? De toda mi masa judicial reservada, en general que algunos juicios los tengo reservados y termino pagando mucho menos, por eso se compensa. Pero conceptualmente la reserva judicial la supera, las compañías nos dicen cómo lo tenemos que hacer. Pero el concepto es, en ambos casos, vean lo mismo, siempre sube, ¿no? Estamos de acuerdo que eso tiene impacto en prima después también. Siempre. Siempre. Claro. 100%. Podemos debatir, si quieren vaya a pedir unas pizzas y hablamos largo entendido. Me quedo. Pizza no, empanadas, pero sí, eso tiene impacto en las primas. Y después podemos empezar a jugar. Che, qué caros que están. Sacar el nombre de cualquier compañía, Che, qué caros que están. Bueno, si una compañía quiere hacer bien las cosas, obviamente tiene que tener una tarifa que pueda sustentar y salir a pagar los siniestros. Sin ningún tipo de problema. Y en tiempo y forma. Che, qué baratos que están. En el mismo periodo crítico, vas a ver que esa compañía barata y posiblemente te paga 60 días y a los terceros a 90. Bueno, o más. O judicializa, o no paga y ¿qué les pasa? Judicializa mucho. No pago, me la van. Hoy de las compañías que más sentencias han recibido, condenas directamente, han recibido en los últimos años, no son compañías que tienen más cantidad de producción. Y no son compañías que se han dedicado quizás a, no pago. Por lo que fuera, lo defiendo, me conviene tener la plata financieramente trabajando, no pago. Esas compañías que no son las más grandes son las que hoy tienen más condenas en contra, por la estrategia judicial adoptada. Hoy están más complicadas. Pero hoy no hay tanta bicicleta financiera como hoy para no. Que puedan tirar. Pero el año pasado hicieron cualquiera. Hoy no. Por eso terminaron como terminaron. Pero pensá que las condenas que salen ahora son de juicios que fueron guardándose varios años atrás, en periodos inflacionarios muy altos con mucho retorno financiero. Entonces, Seguro explosivo. Claro. Entonces sí, todo se traslada a tarifa. Entonces, me voy a la contrapartida. Hoy no le dan la reserva tampoco. No, en general no. En general no. Sí, pasa eso. Por eso cuando uno tiene una buena tarifa, una compañía sana que tiene una buena tarifa, si queremos todos tener esa tarifa regular en el tiempo, me parece que todos tenemos que trabajar en cómo somos conscientes en cómo gestionamos los siniestros, ¿no? Porque si... creo que viene la que viene. Fíjense, tiene relación con esto. Esto tiene que ver, esto sí, el resto es datos del mercado, estos son datos más de Allianz porque es una estadística mucho más granular. Pero imagino que casi todas las compañías les pasa lo mismo. Cuando nos llega una denuncia donde hay un tercero afectado, nosotros lo que más necesitamos es una buena calidad de datos de esos terceros para poder salir a contactarlos rápido y salir a conciliar rápidamente. Porque si no en el medio puede aparecer algún abogado que puede después aparecer en el proceso 1.5.14 que mostramos antes, ¿no? Para que eso sea fundamental, lo que tengo que tener, como decía, es una buena calidad de datos. Fíjense, esto tiene que ver con 2023, 24 y 25. Esta es la calidad tanto para, acá lo hice bien, verde y azul, no hay duda, no hay duda. RC Cosas y Lesiones es la calidad del dato telefónico. Cuando hablo de calidad del dato telefónico es que la denuncia que recibimos nosotros en el campo de cuál es el teléfono del tercero, en ese campo hay algo que se parece a un número de teléfono de verdad. No puedo comprobar que es de verdad, pero ¿qué pasa? O no tengo el dato, o nos cargan todos 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque no lo tenés, pero ponés algo. Eso es un dato no válido. Claro, toda la denuncia. Claro, averiguame el dato, no te voy a hacer con eso. Es lo que nosotros desafiamos. Y después el dato válido, que se parece a un número de teléfono. Si me inventó un número de teléfono bien inventado, no lo puedo comprobar, pero parece un número de teléfono.
En los últimos 2 o 3 años, redondeando, en lesiones únicamente el 7% de las denuncias tenían un dato que se parecía a un delito. El dato es este para mí. En la repregunta del asegurado la validez del dato aumenta un 78%. O sea que el dato está. Doctor, usted hoy dio un ejemplo, chocás, filmás el choque, la gente lastimada. Cuando hay un choque, lo primero que pasa, en general todos coincidimos, se intercambian los datos, ¿no? Pasame tu póliza, ¿no? Y en general eso se intercambia por teléfono, porque le saco una foto a tu póliza, me guardo, te paso los números, el dato telefónico mayormente está. Esto quiere decir, cuando recibimos la denuncia únicamente el 7% tiene un dato válido, pero cuando le preguntamos al asegurado, el asegurado en el 78% de los casos lo tiene el dato del tercero. Entonces, hubo una falta de comunicación entre el asegurado y el productor, entre el productor y la compañía, pero el dato mayormente está. Con el resto de los datos pasa algo parecido, pero este es el dato fundamental, ¿no? El que yo salgo a contactar rápido. Esto ya tiene que ver un proceso interno, pero todas las compañías hacen más o menos lo mismo en diferentes tiempos. Entre una denuncia se la tengo que pasar a alguien, a un estudio en general que sería hacer ese contacto. En el caso nuestro es muy rápido esa parte, y el estudio cuando llama al asegurado sí tiene el dato, ¿no? Entonces, pero ¿por qué no lo tuve antes? Ustedes saben que los abogados, que hoy tienen bien montado todo lo que es el circuito de obtener información de gente accidentada para poder ser parte actora, el dato muchas veces lo tienen antes, ¿no? Se lo dan de la ambulancia, se lo dan de la comisaría, se lo dan del hospital. Ahí es donde tienen el dato. Se lo dan de la compañía. Hemos tenido filtración de datos. Todas las compañías han tenido filtración de datos de empleados infieles. Ha pasado. Eso se lo da el productor. Se lo da un empleado del productor. No, de todas las partes. El dato vale plata en el mercado. Los abogados compran el dato a muy buen precio. Y porque después obtienen... dependiendo de la aseguradora y del perfil de la aseguradora, ese dato tiene un mayor valor. El dato de un tercero afectado por una aseguradora de Allianz vale más que el de una compañía distinta. De Allianz, de Zurich, de Federación, de compañías Sancor, según acá, que compañías grandes, compañías que están con menos producción distintas, ¿no? Vale más. O que no concilian, ¿no? Sé que esta compañía no paga, listo. El dato de esta compañía no me sirve para el abogado del otro lado. Claro. ¿Sabés qué me pasó con un caso de un asegurado que, o sea, una moto lo toca? Si es contra alguien, te prendo el aire. No. Corta la olla. No, quería compartir esto porque me parece muy interesante para decirle a los asegurados. Lo toca la moto, se cae, aparentemente la moto era una moto Uber, y este asegurado mío llama a la policía y le abren un acta. Cargamos el siniestro, a los 2 meses cae una demanda con la patente de otra moto. Entonces, digo, él estuvo despierto en llamar a la policía, que lo atiendan, que vean que no le voy a pasar nada y tener el dato verídico de la patente que está involucrada en ese siniestro. Entonces, ¿qué pasó? Se cae, porque al haber un acta policial certificando que el siniestro acontecido, esa moto no estaba ahí, no hay manera de reclamar. Estamos de acuerdo. Sí. Ahí estuvo bien. Ahí, cuando te metes después en el caso, hay tantas variantes posibles. Sí. Lo que pasa es que también depende si la persona tiene experiencia en caso de tener un siniestro, pues, como decía el doctor, sí, estamos de acuerdo. Es un shock traumático y lo que busca es la contención. Mira, me pasó esto, ¿y qué hago? Ahora, el que ya tuvo 2 o 3 toques, bueno, primero tiene que ver un oftalmólogo primero, ¿no? Capaz de poder avisar. Pero después por otro lado es como que, si bueno, ya sabes que bajás, che, ¿estás bien? Lo primero, sí, estoy bien, pasame los datos y después arreglen el seguro. Estamos de acuerdo que eso pasa. Esto es también proceso nuestro interno, notando esta problemática. Nosotros a mitad del año pasado hicimos algunos cambios en nuestro, no para vender la compañía de lo que menos quiero, sino para contarles cómo tiene buen efecto. Hicimos algunos cambios en nuestro formato de denuncia, poniendo algunos datos obligatorios, hicimos muchas charlas con nuestros productores, hemos estado también en APAS, nos gustó mucho hacer conciencia sobre eso. Cuando la barra esta es la calidad de datos telefónicos, ¿no? Cuando fue mejorando la calidad de datos telefónicos porque mejoramos nuestro formulario de denuncia, fue mejorando, esto es el porcentaje de cierre de siniestros en la metodología de intercepción. A mitad de año fue mejorando nuestro porcentaje de cierre, ¿no? Como el dato telefónico sí sirve para cerrar mejores siniestros y prevenir la judicialización que no nos conviene a nadie.
salvo que la compañía tenga malas prácticas. Vuelvo a recalcar eso, no estoy en contra de ningún abogado que genere juicios para una compañía, en contra de la compañía de seguros, porque muchas compañías de seguros no tienen buenas prácticas y merece que hay que proteger a la persona que fue accidentada. El dato sirve, se lo voy a tocar más al doctor, que es el que sabe estas cosas. Bueno, estas son básicamente las reglas del juego, la cancha en la que jugamos. Ustedes lo conocen en su mayoría, la ley de seguros 7418, la ley de tránsito, en el artículo 68 establece el seguro obligatorio para autos, motovehículos, acoplados, semis. Después está el ente regulador, que es la Superintendencia de Seguros de la Nación, que emite resoluciones a las cuales nosotros siempre nos ajustamos en lo que tiene que ver con gestión operativa y de cumplimiento normativo. Lo normativo para Allianz es indispensable para dar cumplimiento a absolutamente todo el marco, y tratamos de mantenernos siempre con una conducta responsable también para que nuestros asegurados se sientan respaldados ante la ocurrencia de un siniestro, que es el peor escenario, pero es el momento en el cual tenemos que aparecer nosotros para dar una respuesta sólida. Bueno, después Código Civil y Comercial de la Nación, las leyes provinciales, no es lo mismo la ley de tránsito de cada jurisdicción, eso puede tener sus variaciones, que también a nosotros, desde el punto de vista de responsabilidad civil, definir responsabilidades en cuanto a la mecánica, la ocurrencia de un siniestro, puede llegar a tener variaciones dependiendo de dónde se haya producido. Así que son todos puntos donde las leyes especiales o de jurisdicciones particulares tienen implicancias. Y bueno, el Poder Judicial, que termina siendo parte fundamental en los procesos que no podemos conciliar en instancia extrajudicial o en una instancia de mediación. Voy a decir un poquito, no los quiero aburrir mucho con esto, pero esto sí que me parece súper importante y lo venimos hablando. La compañía se caracteriza por una excelencia en la calidad del servicio y en cada uno de los puntos de contacto. Ustedes son la cara de la compañía, los productores, nosotros también, y tratamos de no fallar en lo que tiene que ver con gestión, seguimiento. Volvemos a un punto común desde que empezamos la charla, y quizás es para fortalecer el mensaje. Lo principal es, de nuestro lado, una vez que ya tenemos el siniestro y que tenemos que salir a gestionar, contar con la información lo más completa posible, como para que la toma de decisiones sea basada en datos y no tener que realizar tantas averiguaciones complementarias como para poder definir y centrarnos en lo que realmente somos responsables y tenemos que salir a conciliar. En todo el proceso están involucrados, al menos desde que yo inicié en el rol, tratamos de abrirnos un poco al intercambio con los productores. Son quienes están realmente en la cancha y quienes tienen la interacción más con los asegurados. Pero bueno, el rol de la contención también hace a que la calidad del servicio mejore, y lo óptimo, siempre lo planteo desde este lugar, lo óptimo para un asegurado, que es hablar simplemente con su productor, no recibir una carta documento que lo están citando en una mediación, no recibir una cédula con el traslado de una demanda. Y las mejores herramientas nosotros las tenemos cuando tenemos la información completa desde un principio. A veces la gestión feliz, por decirlo de una manera, es poder tener la información completa en una primera instancia, por lo cual hacemos especial énfasis en esa parte de la gestión. Después lo demás, está decir que agregan valor en cada intercambio, por eso nuestras experiencias en cuanto a todo lo que hacemos de Voice of Customer, de seguimiento, de encuestas de calidad de servicio, siempre tiene un buen impacto en la gestión del producto. Volvemos a lo mismo, me adelanté un poquito. Esto tiene que ver
con el deber de información del productor de seguros, qué cosas podemos hacer de una manera que termine siendo virtuosa para todo el proceso en general, la completitud de la denuncia, tratar de trabajar como equipo con la aseguradora para advertir si hay algún indicio de fraude, alguna magnificación. Siempre es bienvenida esa información para que nosotros podamos tomar acciones de manera oportuna y separar la paja del trigo, porque hay veces que esas cosas suceden. Y bueno, lógicamente tratamos de dar cumplimiento a nuestras obligaciones siempre sin pagar cosas que no correspondan, ¿no? Entonces, bueno, eso es, también es importante la interacción que podamos tener con ustedes. Sigo un poquito más. ¿Qué puede pasar si no hacemos la tarea completa o nos quedamos a mitad de camino? Bueno, son todas cosas que no son el escenario más feliz, ¿no? Que la compañía pueda expedirse rechazando un siniestro. Acá volvemos a lo que hablamos anteriormente. La falta de información genera asimismo falta de celeridad en la gestión. Generamos muchos puntos de contacto, muchos interlocutores. La experiencia termina siendo peor, por lo cual quizás el punto está en tener la info antes. Bueno, exactamente lo mismo, está todo alineado, es un tema de prevención. Sabemos que va a haber casos que la compañía puede defender, porque también tenemos casos donde no hay una responsabilidad en la forma de ocurrencia del evento e igualmente recibimos una notificación de una mediación, una demanda, pero hay mucho que podemos hacer para prevenir, especialmente en los casos que sabemos que hay responsabilidad, por tanto contamos con la colaboración de todos como para mejorar, y el asesoramiento, la contención, la información clara, el intercambio rápido con la aseguradora también hace la experiencia de sus asegurados y nosotros queremos ser los mejores en eso, así que nada, ese es el foco en el que queremos dejar esta charla, al menos de nuestro lado. Bueno, lo último, herramientas tecnológicas de las cuales podemos servirnos para tener mejores datos y mejor toma de decisiones. Nosotros estamos avanzando con muchas de ellas y la verdad es que nos permite centrar nuestros esfuerzos en tareas donde el ser humano agrega un poco su valor y no tareas mecánicas y repetitivas, que son las que menos nos desafían también, por lo cual estamos avanzando con muchos proyectos de automatizaciones, definiciones basadas en datos, que eso es siempre lo Una cosita antes de cerrar, como resumen, para quedarse, ¿no? El impacto de la judicialización, cómo les impacta a ustedes en su cartera, en la sanidad de su cartera, para evitarlo, la toma de datos en el momento oportuno y la información de esos datos con una mayor celeridad nos ayuda mucho. Me parece que en el día, en el punta a punta, hablar de prevención con testimonios que generen fuerza y conciencia, hablamos de datos, en las nuevas formas de trasladarnos que tienen impacto, pero también exponen mucho más, con lo cual hay que trabajar también desde el lado preventivo y después en el lado de la compañía en cómo accionar correctamente, de cualquier compañía, en cómo el mercado acciona correctamente. Si la prevención falló, cómo tenemos que actuar, ¿no? Cómo podemos hacer esa red de contención a partir de una prevención que no funcionó, que los accidentes ocurren, eso pasa. Me parece que agradecemos, Sil, todos los que estuvieron acá, nos gusta participar en estas charlas, vuelvo a decir, no como marca, sino como una parte del mercado. Pero dentro de lo que les toca a ustedes, me parece que todo el trabajo que hay para hacer es fundamental. Andy contaba recién, no tiene que ver con esta parte puntual, pero sí con el rol. Allianz tiene clientes que tienen asegurados que vienen de la mano del productor, la gran mayoría, y estamos muy felices con esos. Y tenemos clientes que vienen a partir de bancos, agregadores, que no tienen un producto intermediario, que son clientes nuestros, los queremos, son todos nuestros hijos, los queremos a todos por igual.
Pero la verdad que cuando hay un productor en el medio, y nosotros lo vemos en las encuestas de satisfacción del cliente, es mucho más alta cómo un cliente percibe a partir de un siniestro con un productor y cómo lo percibe cuando hay uno en el medio. Trabajamos mucho más en cómo poder satisfacer ese asegurado que no tiene un productor, y nos cuesta reemplazar desde la compañía el rol de ustedes, ¿no? Nos cuesta mucho. Por lo cual también agradecemos eso y pedimos ayuda en esta otra parte, ¿no? Les sirve a ustedes y nos sirve a nosotros, y les sirve al mercado, tener un mercado más sano, ser conscientes que evitar la judicialización, evitar que ustedes mismos también judicialicen contra otra compañía. Muchos productores seguramente trabajan con abogados. No, yo le reclamo a un asegurado mío que hay que reclamarle a otra compañía, que a veces tiene un punto de servicio, eso, ¿no? Yo le pongo a mi cliente un abogado para que le reclame a otra compañía, pero esa compañía va a pagar un 15% del siniestro más caro de movida por los honorarios, incluso más si el reclamo se hace más grande. Y hoy muchas compañías tienen plataformas para poder autogestionarse que son recontra dinámicas. Cada vez se reclama una página de la compañía. Las compañías queremos, para que entiendan, cuando un reclamo entra por las plataformas que las compañías tienen para que un tercero solo, sin abogado, cargue, le damos mucha bola porque ahí no se mete un abogado. No me encarece el reclamo. Las compañías le damos mucha celeridad a eso. Mucha más que cuando empieza un abogado o viene por otra parte, porque ahí lo tengo mucho más diagramado. Quiero hacer crecer ese segmento porque mejora la rentabilidad de la cartera del productor y de la compañía desde la siniestralidad. Leo, y nada, gracias primero, gracias Sil y Gonzo también por esto, pero digo, y esto es a título personal, creo que nuestro rol como justamente productores, y la palabra fundamental para mí, asesores, claro, es clave. Y es clave cuando podemos decirle a o sugerirle a nuestro cliente y elegir compañías solventes, no solamente financieras, sino moral, porque no solamente estás protegiendo al asegurado, que es mi cliente, sino que también va a tener un trato diferencial y pro tercero. Entonces es como que todos ganamos. Entonces me parece que es fundamental que nosotros también valoremos eso y elijamos compañías solventes. Estamos de acuerdo, y hay muchas en el mercado que trabajamos. Sin duda. Muchas, no solamente Allianz, en mi opinión, ¿no? Pero hay muchas compañías que trabajan muy bien. Hay una oferta muy buena también, algunas con mejores costos que otras, con diferentes mejoras o diferentes cualidades y diferentes puntos de mejora también, pero solventes y que trabajan muy bien y un montón. Sí. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias por todo. Mi nombre es Cristian Cericchio, soy el director académico de APAS. Muchos recuerdos a este lugar porque acá arranqué como docente en el año 2005 y bueno, han pasado muchos años. Lo que les quiero pedir es, estoy viendo muchas caras conocidas, han pasado como alumnos acá en la institución, que se comparta el boca a boca entre los colegas. Estamos iniciando incipientemente acciones que tienen que ver con la presencialidad acá en el oeste, en La Plata, en la otra delegación, y también lo vamos a hacer en zona norte. Pero es sumamente importante que todos los que hoy estuvimos acá charlemos con otros colegas productores y asesores de seguros para que se conecten con Silvia y con Gonzalo, que son la cara visible acá de la delegación en estos momentos, para fortalecer. Hay que estar acá, hay que tratar de que el productor, vieron que la pandemia cortó mucho todo esto, y es sumamente importante que empecemos a ida y vuelta con los colegas de la zona. Hay un montón de productores acá en zona oeste que estaban permanentemente por los pasillos y después de la pandemia esto se cortó y estamos tratando con mucho esfuerzo, voluntarios, somos todos empresarios del ramo de seguros, tenemos nuestros brokers y demás. Esto lo hacemos ad honorem y cedemos un poquito de tiempo para todo esto. Sumamente importante. Por favor, les pido, charlen con otros productores. Aprovecho acá en Belén, que es del ejecutivo de la asociación, este mensaje, llévenlo y trasládenlo boca a boca. Bueno, agrego una cosa chiquita nada más, yo soy la prosecretaria de APAS, para quienes no me conocen. Además de lo que mencionaban ellos de capacitaciones, también es importante para nosotros saber qué es lo que les pasa, escucharlos y que nos acerquen sus problemáticas también o en qué necesitan que los ayudemos.
Es por eso que estamos abiertos a escuchar lo que necesiten. Nos pueden contactar por las redes sociales, por el mail, por el chat, por donde quieran, venir acá, ir al centro. Necesitamos saber qué es lo que les pasa y qué es lo que necesitan para que todo esto sea cada vez mejor y sea un círculo virtuoso, como bien mencionaba Leo. Así que estamos para acompañarnos y ayudarnos. Gracias, Leo. Gracias.